como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Veamos entonces, Virgo, ¿qué hay para ti? ¿Qué dicen las cartas? ¿Qué dicen los oráculos? ¿Qué dicen los mensajes que vienen de nuestros guías? ¿Qué nos pueden estar diciendo con respecto al amor y al desamor? Por supuesto. Vamos a ver, ¿tienes a alguien? ¿No tienes a nadie? ¿Estás esperando a alguien o no? Vamos a ver, ¿a quién le leo? Veamos, empecemos. Mira esto. Aquí estamos recogiendo y acomodando el amor como es posible para poder empezar quizás nuevas experiencias. Aquí estoy viendo que estás como haciendo maletas para recomenzar un nuevo amor probablemente. Si es que te duele, es verdad, te duele muchísimo esto que pasó, pero más le dolerá a esa persona porque en silencio reconocerá que le quisiste de verdad. Es cierto, tú estás aquí muy triste recogiendo tu amor, haciendo tus maletas, como quien dice, para iniciar quizás una nueva relación. Todavía no la estoy viendo, pero probablemente vendrá para ti. Pero sí que te duele, y mucho que te duele, pero más le dolerá a esa persona, porque se está dando cuenta o se dio cuenta cómo le quisiste y que de verdad perdió ese amor. Definitivamente, como quien dice, lo lanzó por la alcantarilla. Se fue sin despedirse. Mira, eso es algo que, déjame decirte, que no tiene nombre. Ahora tu prioridad tienes que ser tú, mi querido y adorado Virgo. Tu prioridad tienes que ser tú. Ahora solo quiere que le escuches, quizás, probablemente, después del tiempo. No ha sido fácil estar sin ti, según esa persona lo está sintiendo. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren estar diciendo. Vamos a ver acá, tomo esta carta. Y dice, deja su orgullo y quiere regresar. Pero quiero ver también acá las cartas del oráculo de las posibilidades. ¿Qué otra posibilidad puede estar aquí incrustada y metida acá? Lo reconoce y necesita volver. Tú le escuchas, pero quizás ya no es lo mismo. Tú estás recogiendo tus petacas para irte de ese amor. No necesariamente estoy diciendo irte físicamente, pero sí irte energéticamente de ese amor, porque te has dado cuenta que ese amor de verdad que te ha hecho mal, se fue sin despedirse. Imagínate tú, porque tienes que sufrir por alguien que no te valora, mi querido y adorado Virgo, de verdad. Vamos a ver qué otra cosita. Te darán una buena noticia. Aquí hay una buena noticia para ti que te la van a dar. Alguien va a hablarte, alguien va a decirte algo. En verdad, me encanta esta carta porque son cartas de noticias buenas, de alientos. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? ¿Por qué tienes que hacerlo? Si es cierto, te duele, pero más le dolerá a esa persona al saber y al sentir, al darse cuenta, a lo mejor no ahorita, mucho más después, se va a dar cuenta de que como tú le quisiste, nadie. Y ahora vas a ver que te ha perdido. ¿Por qué? Porque primero que nada tienes que entender, y estas son lecciones que vienen de la vida para ti, para que tú aprendas primero que nada, Virgo, que tu prioridad eres tú. Tú eres tu prioridad. No permitas que nadie se monte por encima de ti. Que vayas a montar a esa persona por encima de ti cuando no te valoró. Y de paso se fue sin decirte adiós. ¿Pero en qué cabeza? ¿Cómo es eso? ¿Qué estás esperando? Termina de hacer tus petacas y salte de esa relación quizás que de verdad no te valoró como debió haber sido. Ahora solo quiere que le escuches. Ahora sí va a querer. Pero tú tienes que saberte valorar y entender de una buena vez que tu prioridad eres tú. Vamos a ver el oráculo del amor y el desamor. Aquí dice, no concibe que todo se acabó. Claro que ahora no va a concebir que todo se acabó después de que se fue sin despedirse. Pero qué cara tan dura. ¿Cómo es posible esto?
Voy a ver acá en el oráculo de los mensajes y confesiones de amor qué otra cosa te puede estar diciendo. Alguna confesión en particular que te pueda decir. Esta persona lo reconoce y necesita volver. ¿Ah? Tú le escuchas quizás porque eres muy educado, muy educada. Tienes un corazón muy grande, pero a lo mejor ya no es lo mismo. Probablemente. No lo sé. Qué barbaridad. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Esto es admiración. Oye, mira esto. No te lo pierdas. A través del internet he visto todo lo que has esforzado. O todo lo que te has esforzado. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. Lógicamente no le queda más remedio. Esta persona comienza a admirarte porque comienza a ver cómo tú estás saliendo o estás levantándote como el ave fénix y de verdad no te dejaste caer. Quizás a lo mejor sí te dolió y claro que te dolió porque tú querías a esa persona y mucho, pero lo que más duele en todo esto es todas las prioridades que le diste, todo el valor que no te diste tú y se lo diste a esa persona y esa persona te pagó con un adiós sin adiós. Una ida sin adiós. ¿Qué te parece? Mira, te quiere y viene a proponerte algo. Se quiere reconciliar. Yo no sé. Ahí yo te dejo eso. Yo no soy quién para decirte hazlo o no lo hagas. O mira lo que está haciendo. Yo lo único que te pido o lo único que te pide el tarot, perdón, no soy yo. El tarot y los oráculos acá de mensajes es que prioridad eres tú. Tú eres tu prioridad. Primero haz tus cosas, las que tengas que hacer, como te sientas cómodo, como te sientas cómoda. ¿Crees que puedes volver otra vez a generar felicidad con esta persona, con este firifiri o con esta firifiri? Pues entonces tu palabra vaya adelante. Eres tú quien toma las decisiones. Vamos a ver el oráculo de los enamorados. ¿Qué otra cosa te pueden decir? Porque puede ser que haya algo por allí nuevo. Uno no sabe. Vamos a ver lo que dice el oráculo. Yo no sé. Dice, recibirás una sorpresa que te llenará de alegría. Recuerda que también te dijeron por aquí que te darán una buena noticia, ¿sabes? Así que está coincidiendo todo. Entonces, para terminar acá, déjame decirte que ¿qué otra cosa te puedo decir? Vamos a ver aquí en las conclusiones energéticas. Yo no tengo más nada que decirte realmente, sino que esa persona, es cierto, quiere venir a proponerte algo y se quiere reconciliar. Sí que te admira y sabe todo lo que has hecho, el esfuerzo. Deja su orgullo y regresa. Pero el problema, en todo caso, es tú. Se fue sin despedirse. Ahora que vendrá, dirás tú. Tu prioridad eres tú. Quiere que le escuches. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Así mismo es. ¿Cuáles serán las conclusiones energéticas de todo esto? Aquí hay una separación. Dice aquí las conclusiones energéticas. No lo sé. Ahí verás tú qué es lo que pasa. A lo mejor para algunos sí. Para algunos, lamentándolo mucho, va a tener que ser así. Para otros, afortunadamente, eso va a tener que ser así. Todo depende de cómo se vea esto. Depende cómo haya sido esta ruptura. Depende cómo haya sido este adiós sin adiós. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Virgo, con esta lectura. Termina tú de poner los puntos que tengas que poner y el final de esta historia. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. No sin antes decirte y recordarte por otra vez, por enésima vez, milésima vez, que tu prioridad eres tú. Y que por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora. Ahí te dejo yo esa lectura. Bye bye.